El PSOE ha propuesto llamar a Maribel Vilaplana a la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso. Sabéis que Maribel Vilaplana es la periodista que comió con Mazón en el Ventorro el día de la Dana, cuando Valencia se ahogaba, cuando se murieron 228 personas. Esta mujer mantiene su silencio de forma absolutamente legítima, porque no tiene ningún cargo público, ya puede hacer lo que le dé la gana, pero es verdad que es una persona que podría aportar muchas cosas si quisiera, mucha luz sobre dónde estaba y cómo estaba Mazón aquella tarde, ya que Mazón no lo va a decir. Bueno, los socios del gobierno probablemente apoyen esta comparecencia de Vilaplana. Bueno, probablemente no la van a apoyar, esta comparecencia de Vilaplana, y por lo tanto allí tendrá obligación de contestar a las preguntas en la comisión de investigación. Y los socialistas van a llevar también, ojo, al dueño del Ventorro, piden la geolocalización del móvil de Mazón y piden todas las comunicaciones de aquellos días entre Mazón y Feijóo. Ejerique, es relevante esto, ¿eh? Es muy relevante porque además el Congreso, la Comisión de Investigación del Congreso es la única en la que pueden pactar y pueden tener el control el PSOE con sus socios, porque tanto en la del Senado como en la de les Corts Valencianes evidentemente no pueden llevar esa voz cantante, ¿no? De hecho en la de Valencia pues se les han tumbado prácticamente todas las iniciativas. Entonces es relevante porque realmente tanto la periodista como el dueño del Ventorro, aunque se han manifestado siempre con portavoces, ¿no? No quiero decir, no han dado explicaciones públicas, no han convocado una rueda de prensa, no han dado entrevistas directamente, pero ellos sí tienen mucha más información. Por ejemplo, el dueño del Ventorro, que aunque es el dueño, es la persona que está allí, pues sabrá perfectamente tanto el horario como el menú, como si hubo licor, como si a qué hora exactamente salió, o si se quedó dentro el presidente y salió la periodista. En fin, ambos tienen una enorme información sobre esto, ¿no? Luego también hay otros invitados, por ejemplo, como Iker Jiménez, ¿no? Esto lo ha pedido Vox, programa, esto lo ha pedido Iker Jiménez en la Comisión de Investigación, es que te lo cuentan y no te lo crees. Quiero recordar que uno de sus periodistas se manchó en barro a propósito para luego salir en la televisión manchado de barro. O sea, este tipo de... Que es relevante, ¿no? Recordar este tipo de cosas. Por supuesto, Feijóo... se desmarcó al día siguiente, claramente, ¿eh? Sí. Por supuesto, Feijóo, Mazón, Pedro Sánchez, y aquí va a haber, yo creo que una discrepancia, ¿no? Porque Compromís sí quiere que comparezca en el Congreso Pedro Sánchez. Veremos si sus socios tienen algún pero a esto o no. Brevísimamente, Valentina y Luis. Bueno, yo creo que, a ver, aquí hay 3 comisiones de investigación abiertas, una por parte de la Generalitat, que está responsabilizada de saber qué responsabilidad tenía la Generalitat en esto, la del Senado, que es sobre la gestión del Gobierno y de la Generalitat, y la del Congreso, que es según informan esto los letrados, que es sobre la gestión exclusiva que ha tenido el Gobierno de España, muy especialmente saber las obras por qué no se realizaron las obras que podían haber... No, la del Congreso. Al Congreso de los Diputados. Vale. Que esa está muy centrada, esto con los informes que han presentado los letrados, entre otras, para entender ¿para qué necesitamos 3? O sea, ¿cuál es el riesgo de esto, no? Tener 3 comisiones de investigación y conseguir no aclarar absolutamente nada, sino que vayamos hablando y que todo esto se convierta, pues esto, en el sainete de a ver a quién tenemos en cada una de las comisiones de investigación, cuando lo importante y lo más relevante, creo, es que alguna de ellas, por lo menos, sí que se decida que cuando llegue el otoño que viene, por favor, que tengamos clarísimo cuál es la hoja de ruta que tiene que tener en caso de emergencia y en caso de una dana, qué es lo que tenemos que hacer, que es no tanto quién es el responsable, que también, pero que eso vaya de suyo y que logren hacer una lectura real de no solamente quién tiene la responsabilidad, sino de qué habría que hacer y qué decisiones habría que tomar. Hay unos planes de emergencia, Valentina. No lo tenían todo tan claro. Perdona, hombre, es que nadie todo preveía. No puede ser porque el presidente vamos a ver, es que se rompió un dique que produjo una inundación, claro, que jamás era inimaginable. Pero quiero decir que cuidado, o una vez más, que quede claro que las responsabilidades están claras en lo que respecta a la responsabilidad política. A mí particularmente me parece que este pobre señor dueño del restaurante, y no digamos más aún la señora que estaba, la periodista que estaba en ese momento con el presidente,
no tienen nada que ver, es obvio. Oiga, ¿qué quiere usted que le diga? Pues aquí vino este señor, vino a comer, me hizo una reserva, oiga, que responda a él. Y lo mismo digo de la periodista. Pero vamos a ver, yo espero de verdad que el Partido Socialista y el resto de los partidos entiendan esto, es decir, no pueden poner a una señora allí a responder si, en fin, yo no entiendo cómo es posible que se haya aceptado semejante comparecencia. Igual digo lo del señor del restaurante, pero ¿qué culpa tiene ese pobre hostelero? Cuando lo que está claro, dar información. Sí, claro, pero si es que quien tiene que dar la información es el presidente. Ya, hombre, pero no podemos convertir el Congreso de los Diputados en una agencia de detectives, convocando a gente privada a ver si adivinamos si se había tomado 3 licores. Claro, en todo esto es llamativo porque que Mazón se sume a esta manifestación llamaba la atención. Sí, le han preguntado y dice, sí, irá a esa manifestación contra el gobierno. Mazón, el que no estuvo al pie del cañón mientras la gente moría ahogada en la Comunidad Valenciana el día de la Dana, se suma a la protesta para que caiga este gobierno. Ha dicho. Última pregunta. ¿La movilización del día 8 de junio en Madrid? Sí, lo tengo previsto. Y bueno, hablando de Tengo previsto ir el día 8. De hablar Carlos Mazón y acaba de responder el presidente de la Generalitat hace unos minutos a esa movilización. Dice: Todo el respeto del mundo a las manifestaciones, especialmente de las personas que han perdido a seres queridos desde el principio, con la escucha activa y con los brazos abiertos siempre para recibirles, como lo hemos estado haciendo. Para cualquiera que quiera tener un encuentro con nosotros y conmigo en particular, he tenido muchos ya y quiero seguir teniéndolos todos los que sean posibles. A su disposición estoy. A su disposición está. Todo lo que acaba de decir lo desmienten sus hechos. Es decir, no tiene ni escucha activa, no ha recibido a esas personas que se han tenido que ir a Bruselas a hablar con von der Leyen y con el Partido Popular Europeo. Ha estado negando además la posibilidad de que esas personas tuvieran razón, ha estado negando sus responsabilidades, es una persona cerrada sobre sí mismo, que se acaba de atar, el mismo día que se cumplían 7 meses de la Dana, se ataba a unos presupuestos con Vox, que fue, lo recuerdo, quien acabó con la Unidad Valenciana de Emergencias y además presumió de aquello, que fue una también de las causas de que no llegase la ayuda a tiempo. Entonces, Mazón dice una cosa, pero hace exactamente la contraria, y mientras habla de la reconstrucción se la ha repartido a dedo, digitalmente sí, a empresas que han sido condenadas en algunos casos por la Gürtel. En Valencia, hoy, ecos de la manifestación masiva contra Carlos Mazón. Con gritos de el presidente a Picassent, el presidente a la cárcel en Valencia. Y con gritos de Mazón dimisión. María Escolar, Valencia hoy vive todavía de esa resaca, con más movimientos hoy todavía. María, última hora, cuéntanos. Pues la última hora pasa por esa rueda de prensa que tenía convocada la Asociación de Víctimas por la Dana y que por motivos técnicos han pospuesto para la próxima semana. Pero satisfechos por la manifestación de ayer, que en palabras de la delegación del Gobierno reunía más de 15.000 personas, por 7ª vez las que salían a estas calles del centro de Valencia para gritar, para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón. Exigirle también un trato digno a las personas, verdad y justicia, y reclamarle que esos presupuestos, decían a gritos, no son de la salvación del pueblo, sino el flotador para el presidente. 7 meses de la tragedia, 7 manifestaciones y ayer otra concentración multitudinaria. Si no hay un día bueno después de 7 meses, porque no tenemos paz y porque no nos ha llegado todavía la justicia. Más de 15.000 personas, según delegación de gobierno. 7 meses después, todavía no sabemos qué hizo el presidente de la Generalitat después de su comida. 7 meses después, seguimos pidiendo su dimisión porque sigue mintiendo, porque no nos hace caso. No tiene dignidad, no tiene vergüenza, hablándonos de dinero a las personas que hemos perdido, a nuestros seres más queridos. Esta mujer que hablaba, me parece que perdió a su marido y a su única hija. Es que hay que entender lo que ha pasado y que tienen todo el derecho del mundo a exigir
las responsabilidades que sean necesarias. Ayer el PP, Carlos Mazón, pactaba los presupuestos con Vox. No sé si esto va a ayudar a la reconstrucción o no, ya se verá, pero lo que es cierto es que las víctimas, las familias y su gente están lógicamente indignadas. Sí, no, desde luego la reconstrucción es importantísima, tiene que ser el objetivo fundamental del Gobierno de la Generalitat, pero es evidente que esta es la 7ª manifestación y va a haber más, porque al final las víctimas exigen primero que se resuelvan pues todos los asuntos, todas las cuestiones económicas, todo lo que ha conllevado la Dana, pero desde luego hay cuestiones de humanidad y es verdad que han estado esperando mucho tiempo a ser atendidas, a ser escuchadas. Tienen absolutamente toda la razón. Yo creo que en esto no hay ninguna duda en que las víctimas tienen que ser lo primero. Bueno, sí, yo creo que Mazón es un lastre para el PP, un gran lastre en estos momentos. Y estaba acordándome de que al principio de esta crisis post-Dana, algunos dirigentes de la cúpula del PP sostenían que Mazón todavía podría darle la vuelta, ¿no?, al escenario, pues bueno, con el transcurso de los meses. Bueno, pues han pasado 7 meses y no solo no le ha dado la vuelta, sino que creo que es todavía más un lastre, ¿no?, para la marca nacional. El PP ya tiene esa misma teoría, quiero decir, ya no están los optimistas que pensaban que podía cambiar la tortilla, darse la vuelta, pero sigue teniendo un problema para ejecutar la operación, ¿no?, de relevo de Mazón. Y ahí creo que tenemos que estar pendientes de este verano y sobre todo de la etapa post-congreso del Partido Popular de julio, porque ahí hay una clave interesante con el sistema de primarias, si se modifica, y es que afectaría a todos los congresos autonómicos. Uno de ellos es el de la Comunidad Valenciana, que tiene que celebrarse, y si se modifica en el sentido en el que le gustaría a Feijóo el sistema de primarias, pues eso hará más difícil que tenga rivales, o sea, que sea un congreso competitivo en la Comunidad Valenciana. Eso es importante porque al PP le preocupaba mucho que, por ejemplo, una figura como Paco Camps apareciera en escena para desestabilizar todavía más esa operación. Y creo que esa operación vamos a verla tarde o temprano. Enrique. No, a ver, en términos políticos, Carlos Mazón no tiene ninguna perspectiva. Esta semana se hablaba también en este clímax que hay de nerviosismo político en estos momentos. Ayer, que era la jornada en la que creo que se aprobaron los presupuestos de las Corts Valencianas, se hablaba de la posibilidad de que Mazón anunciase que no se va a presentar a unas próximas elecciones, es decir, que intentaría acabar el mandato, pero ya con el anuncio de que no se iba a presentar, con lo cual el PP empezaría a preparar el relevo a 2 años vista. Este anuncio no se produjo, quizás se produce en algún momento dado, ya veremos, ¿no? Aquí el problema está en el punto siguiente, es decir, ahora se cumplen, es un día de aniversarios, es el 40 aniversario de la moción de censura de Felipe González contra Suárez y el 2º aniversario de las elecciones municipales y autonómicas que de alguna manera la actual situación política es hija de esas elecciones que tuvieron lugar hace ahora 2 años. Y pasó entonces una cosa, que el hombre que de alguna manera aceleró las cosas, cuando ya Sánchez había convocado elecciones para el julio del 2023, Mazón, porque por su cuenta y sin informar a Feijóo, pacta con Vox, con lo cual se produjo ya una dinámica en la que evidentemente todos los demás presidentes autonómicos que querían firmar la investidura negociaron y pactaron con Vox. Fijaos que el hombre que le complica las elecciones generales ahora le está volviendo a complicar el panorama. Y a su vez también con prisas para pactar con Vox, para blindarse al menos, ni que sea coyunturalmente. Yo creo que Mazón no tiene ninguna perspectiva política, no me atrevo a opinar en otros ámbitos, pero no en el punto de vista político, y añadiré solamente una cosa. Y me da la impresión de que la alternativa del Partido Socialista en Valencia en estos momentos no está despuntando. ¿Cómo lo leen ustedes? La manifestación anoche de hasta 15.000 personas, dice delegación de gobierno. ¿Mazón resiste?
Mazón ha buscado el flotador, como decían ayer los manifestantes y las víctimas, en Vox. Y de hecho yo creo que ya se puede afirmar que la Comunidad Valenciana es la primera región y comunidad autónoma de España donde gobierna Vox. Porque básicamente lo que hizo Mazón fue irse a Madrid, sentarse con Abascal y preguntarle cuál era el precio para seguir en el sillón. Y el precio lo hemos conocido esta semana con esos presupuestos negacionistas, infames, retrógrados, donde por ejemplo la partida para Memoria Democrática pasa a ser 0, donde hay un recorte brutal, por ejemplo, a la Academia Valenciana de la Llengua, que es la academia que defiende una de las lenguas de los valencianos y las valencianas, por ejemplo mi lengua materna, donde unos presupuestos que persiguen los derechos de las mujeres, que persiguen los derechos del colectivo LGTBI. Tenemos que leer en papeles oficiales ya que se quieren aplicar terapias de conversión. Tenemos que escuchar a un presidente de la Generalitat hablar pues de las personas migrantes de manera absolutamente racista. No se puede ya arrastrar más a la institución y a la Generalitat Valenciana más por el suelo que como lo está haciendo el señor Mazón. Señora Morant, le digo lo mismo que le decía Tellado. ¿Qué van a hacer ustedes? No lo que hace Mazón. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Por qué no una moción de censura? Javier, porque no nos dan los números. Yo no voy a decir eso de que, como Feijóo, que yo no soy presidenta porque no quiero. Yo quiero ser presidenta, pero no me dan los números. Es que anteayer los presupuestos los aprobó PP con Vox. Y aunque nosotros tengamos toda la resistencia que queramos, los instrumentos de la democracia, yo tengo que respetarlos porque son los que son. Yo lo que sí que puedo afirmar, y esto es así, es que tienen una mayoría parlamentaria y escondiditos allí dentro del Palau y del Escorts podrán aprobar presupuestos, pero la calle la han perdido. Por eso lo que nosotros proponemos es un adelanto electoral. Si de verdad cree el señor Mazón que está legitimado para seguir gobernando, que convoque elecciones y la gente se lo dirá.